Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar conversando acerca de la importancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, muchos nos preguntamos por qué se conmemora la fecha y de qué se trata y qué significa y por qué y qué se va a hacer. Pues lo vamos a descubrir en este programa. Soy Lucy Martínez y te invito a que te quedes conmigo estos minutos para escuchar este tema de relevancia, pero también te quiero invitar a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer y también a que busques nuestro programa en YouTube y en Spotify y nos encuentras como Una Mirada hacia la Inclusión. También nos escuchas en el 94.9 de tu FM, pues transmitimos en parte de Chiapas y pues también parte de Guatemala. Entonces, pues nos da mucho gusto que podemos llegar a muchos lugares recónditos y podamos seguir dando esta mirada hacia la inclusión. Y ahora sí, acompáñame a la entrevista porque tenemos invitadas de lujo y de lo cual me va a dar mucho gusto presentártelas a continuación. Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti Entre Letras. Amistad ante las barreras. Fábula: El escarabajo y el gusano. En un bosque, cerca del gran lago, un gusano y un escarabajo eran muy amigos y se la pasaban charlando largas horas. El escarabajo sabía que su amigo tenía una discapacidad, la cual limitaba su movilidad en algunas áreas del gran bosque. El gusano era muy tranquilo comparado con los escarabajos y estaba consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro ambiente, por lo cual comía cosas diferentes, era muy hiperactivo, su imagen se describía como ruda y hablaba con mucha rapidez. Un día, algunos conocidos del escarabajo lo cuestionaron de su amistad con el gusano y sembraron la intriga en su mente con las siguientes preguntas. Tú siempre caminas mucho para ir a ver al gusano, pero ¿por qué él nunca viene a ti? ¿Por qué sigues siendo amigo de un insecto que no te devuelve los saludos efusivos que le haces desde lejos? Él entendía la razón por la cual su amigo no lo visitaba. Conocía su reducida visión y movilidad, y debido a la condición del gusano, pocas veces detectaba que lo saludaban, pero difícilmente reconocía de quién era el saludo, razón por la cual no era correspondido. Sin embargo, explicó que su amigo tenía reducida visión y no podía ver bien. Algunas interrogantes generaron la duda en el escarabajo, que al final tomó la decisión de poner a prueba la amistad, alejándose un tiempo para esperar que él lo buscara. Pasó el tiempo. Un día llegó la noticia de que el gusano estaba enfermo. De inmediato salió a buscarlo y en el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de los intentos fallidos y riesgos en los que se aventuró el gusano para buscar a su amigo. Su ausencia no era común, por lo cual el gusano se preocupó y pensó que su amigo podría requerir apoyo. El caracol le describió de cómo el gusano valientemente atravesó varias veces el nido de pájaros. La araña, por su parte, le habló del día en que sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. El escarabajo llegó hasta el árbol donde estaba el gusano y al ver a su amigo, dijo suavemente: «Cuánto me alegro de saber que te encuentras bien». El gusano, al escuchar la voz de su amigo, sonrió y respondió: «Mi buen amigo, yo también me alegro de que estés bien».
El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros afectaran su amistad con el gusano. Ese día, ambos aprendieron que las diferencias, limitaciones, creencias y barreras ceden ante una buena comunicación. Muchas veces, la falta de correcta información da pie a suposiciones y mitos ante una condición. Autor desconocido. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y como te decía en la introducción del programa, tenemos a gente muy destacada y que trabaja y que es activista y que está en pro de la discapacidad y que está comprometida en esta labor tan importante para difundir y sobre todo para la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos a la licenciada Laura Jiménez Montes de Oca. Ella es licenciada en Derecho y labora desde hace más de 26 años en la Secretaría del Trabajo con especialidad en Derecho Laboral. También es proactiva en favor de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. Es diseñadora de diferentes motocicletas para personas con discapacidad, así como escritora, poeta y amante de las causas nobles. Y también tenemos a una invitada súper especial que ya estuvo con nosotras y con nosotros aquí en emisiones anteriores del programa. Ella es Elizabeta Consuegra Ríos y bueno, pues ella es voluntaria, asistente de la dirección y coordinadora del programa Promoción y Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Psicosocial. También es activista independiente por los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Además, también lucha por los derechos humanos de las mujeres con esta misma condición. Así que le damos la más cordial bienvenida a las dos. Así que, licenciada Laura, buenas tardes, bienvenida a su casa, Radio Imer, la voz de Balún Canán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto, Leslie. Buenas tardes, Elizabeth. Y también saludamos a Elizabeta. Buenas tardes, bienvenida de nuevo a tu casa, Radio Imer, y a las cabinas. Muchas gracias, mucho gusto. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Magnífico. Y sí, pues traemos invitadas de lujo porque nos interesa que conozcamos pues este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y le preguntamos a la licenciada Laura Jiménez, ¿qué es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por qué se celebra el 3 de diciembre? Bueno, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre para promover la conciencia y la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad, para promover sus derechos, su bienestar en todos los ámbitos y todo su desarrollo. Esta fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 con la intención de que cada año se centre un tema específico. Actualmente tal vez no se hace exactamente así, pero lo importante es que se reflejen las preocupaciones y aspiraciones actuales de la comunidad de personas con discapacidad. Por poner un ejemplo, cuando sí se centraba en un tema específico, en el 2022, me parece que fue, el lema fue Soluciones Transformadoras para un Desarrollo Inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Magnífico. Y qué lástima que ya no hay temáticas, porque pues creo que con las temáticas había una forma de realzar algún tema en específico y de visualizarlo, sobre todo porque muchas veces como que si se generaliza para todos es como más complejo. Pero Elizabeta, compártenos por favor, ¿cuál es el objetivo principal de esta celebración? Yo más bien le llamaría conmemoración. Ok. Y consiste en promover la conciencia y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.
Sí, y es importante que estemos conociendo el tema porque ya se aproxima este día y muchas escuelas, muchas instituciones están realizando actividades para que las personas empiecen a sensibilizarse desde los alumnos y hasta los padres de familia y pues que dan apertura también a gente con discapacidad para que vaya a compartir sus historias de vida. Pero licenciada, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad actual? Bueno, muchos, ¿verdad? Muchísimos. Pero los principales yo considero que podrían ser que existe o más bien hace falta la accesibilidad en espacios públicos y también en espacios privados. La discriminación y el estigma, la falta de oportunidades educativas y laborales, sobre todo, y la inaccesibilidad a los servicios de salud y de transporte. No tenemos un acceso ni a lo que sean los camiones, incluso en los mismos aviones me ha tocado viajar y de verdad es toda una travesía poder subirme a un avión. Creo que prefiero subirme a mi camioneta, irme manejando a Acapulco, que tomar un avión para irme a Cancún, porque de verdad es un verdadero desafío llegar allá sin ninguna lesión. No, pues sí, ha de ser tremendo el viaje, ¿no? Y en tu experiencia, Elizabeth, ¿a qué otros desafíos crees que se enfrentan las personas con discapacidad a nivel social actual? Pues también los medios de comunicación no ayudan con esto. Por ejemplo, algo que estábamos platicando tú y yo, Lucy, antes de entrar al programa, es que en esta semana, hace 2 días, vi una película muy hermosa que se llama El Gran Showman, o más bien como yo la traduciría, El Gran Hombre Espectáculo. Uh-huh. Es acerca de la vida y manera en que P.T. Barnum amasó su fortuna con base en negocios, y su inicio es a partir de un museo de cosas raras que fracasa y después crea un circo con personas con discapacidad, pero antes no había derechos humanos para defenderlas. Entonces la gente las consideraba como fenómenos, entre comillas, ¿eh? Y digo esto porque ya no es así ahora, ya se nos respeta. Entonces, regresando a este tema, había una mujer barbuda, 2 hermanos siameses, un hombre de talla baja. Sinceramente no sé cómo se les diga a las personas que se les dice siamesas, para no caer en una equivocación de términos. También había, como les dije, un hombre de talla baja, un hombre bastante alto, una mujer albina y 2 hermanos afrodescendientes. Entonces, yo estoy mencionando esto porque la película me dejó un mal sabor de boca, aunque sea musical, porque esconde la falta de respeto hacia las personas con discapacidad. Y yo, en mi opinión, si este hombre, P.T. Barnum, viviera ahora, seguramente estaría en la cárcel por su falta de empatía hacia las personas con discapacidad, quienes lo hicieron rico y famoso, porque a veces lo respetaba y a veces no. Entonces, eso es lo que todavía sucede en nuestra sociedad. También se usan términos inadecuados. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, es voluble en su manera de ser y de decidirse, dicen que es bipolar, cuando no es cierto, es voluble. Entonces, hace falta mucho ahí, mucho. Claro, son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos como personas con discapacidad y qué mejor manera de darlos a conocer un día antes de que se conmemore este 3 de diciembre, ¿no? Y sobre todo dar este análisis que bien haces, Elizabeth, porque si bien el contexto del musical que nos estás platicando es dentro de una época determinada, pero yo creo que hasta en nuestra sociedad actual puede llegar en algún momento alguien ser objeto de burla, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, al Medio Metro, ¿no? Entonces nadie lo conoce por su nombre, salvo por el apodo, ¿no? Uh-huh. Entonces los hace reír, lo ocupan como circo. Y es desafortunado. Y licenciada, en este sentido, ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios para las personas con discapacidad? Yo creo que pueden ser varias. Una podría ser la implementación de leyes y políticas de inclusión, que si bien se han hecho, todavía falta mucho. La creación de infraestructura que sea accesible, porque definitivamente no hay esa, ni siquiera a veces en las propias
casas de las personas con discapacidad. Bueno, por ejemplo, me refiero a las personas como en mi caso, que es en silla de ruedas, pues es muy difícil, ¿no? Tener acceso a este tipo de infraestructura. También podríamos empezar por una capacitación de profesionales en la atención a personas con discapacidad. Me parece que hay ahí todavía un hueco que tenemos que llenar para que realmente haya una capacitación profunda. Y la promoción de la conciencia, sobre todo, porque si bien es cierto que ya se empieza a ser un poco más empático, todavía nos falta muchísimo. Y sobre todo la sensibilidad en la sociedad. Sí me ha tocado en muchos lugares, sobre todo en lugares aglomerados, si se va a conciertos o a lugares donde hay demasiadas ventas, no se respeta esta parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Exactamente. Y desde tu perspectiva como activista, Elisabetta, ¿qué otras medidas consideras tú que se puedan tomar para garantizar pues la accesibilidad y todo esto que venimos comentando acerca de la discapacidad? Pues también tomar en cuenta como dice Laura, no solamente las leyes, sino incidir en ellas, estar al frente de esas incidencias. Por ejemplo, informarnos, incidir en política, que como yo siempre digo, ¿no? Que no solamente sea en papel, no, que se garantice en forma real. Por eso es que han surgido organizaciones, asociaciones civiles, instituciones, como en el caso del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Indiscapacidad, que hasta ahorita ha hecho una excelente labor en eso, para hacer incidencia, para hacer que las personas tomen conciencia. Falta mucho, pero ahí va. Y sí, hace falta mucho. Qué bueno que estamos platicando de este tema, porque siempre hay un pero, ¿no? O sea, todo va bien, pero falta mucho. Y bueno, sí, es desafortunado escuchar estos testimonios tanto del lado del derecho como del lado del activismo, ¿no? Si bien están las leyes bien bonitas ahí en los documentos, así, las firmas y todo, pero hacerlas cumplir a veces es muy difícil, ¿no? A veces porque hay un miedo, pero también porque hay desconocimiento de las mismas personas con discapacidad y hasta de las mismas personas que imparten la ley. Entonces sí es como un poco difícil que las personas con discapacidad se sigan desenvolviendo con esta identidad y con este sentido de pertenencia si no se aplica el derecho, ¿no? Para ser incluido en la escuela, en el trabajo, a nivel social, ¿no? Porque pues como no hay una sanción que sea efectiva, ¿no? Para por ejemplo, no sé, castigar algún asunto de discriminación o algún asunto de exclusión, pues sí es como que todo pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero es muy interesante las perspectivas que estamos analizando esta semana en el programa. ¿Cómo se puede promover la accesibilidad de los espacios públicos y privados? Sí, bueno, se pueden promover la accesibilidad mediante la implementación de normas y estándares propios de esta dicha accesibilidad, como por ejemplo la instalación de rampas, los ascensores adecuados, las señalizaciones adecuadas y sobre todo, y una vez más, la capacitación del personal que está atendiendo a estas personas con discapacidad en los diferentes lugares, ya sea en las plazas comerciales, en los centros donde vamos a hacer las compras o en los aeropuertos, en todos los lugares, ya sean públicos o privados, que eligen a cierto personal, pues debe tener esta capacitación adecuada para que puedan ayudar a esta accesibilidad a todas las personas con discapacidad, incluyendo a las personas como Elisabetta, ¿no? Que aunque no se note, pueden hacerse presentes, quizá comentarlo, decirlo, y se pide que se le auxilie a una persona específicamente y lo pueden ayudar. Sí, exactamente como dice Laura. Y también, pues aquí está la definición, es el artículo 9 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Y dice así: a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico,
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Y estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a edificios, vías públicas, servicios de información y otros más. Está largo, el artículo. Pero muy significativo. ¿Qué es esto? O sea, muy significativo, pero fíjate, no sé si tú lo has notado, que muchas veces se comenta, pero es que no hay recurso para hacer tantas de estas cosas que menciona la convención. Entonces ahí se limita, ¿no? Sí, justo eso puse yo más adelante porque ahorita me preparé para la entrevista y sí, mucha gente lo ve más que inversión como un gasto, porque no les ve utilidad, o sea, no tienen discapacidad. Pero ahí está nuestro papel como personas con discapacidad, hacerles ver esto, que sí es necesario. Y no solamente con sanciones, sino con el día a día. O sea, por ejemplo, no encerrarnos, como dije hace un rato, ¿no? En instituciones psiquiátricas. O, por ejemplo, ayudar a cruzar a alguna persona con discapacidad visual. No es tomarle el brazo, es ayudarle a que ponga su mano en nuestro hombro, y así ella puede seguir nuestros pasos. Por ejemplo, si subimos un escalón, ella se va a dar cuenta que es necesario subir el escalón porque nosotros nos movemos hacia arriba. Claro, con estas Soy pequeñas consciente. acciones, con estas pequeñas acciones podemos lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tan solo nos pusiéramos en el zapato del otro y pusiéramos un poco de nuestro empeño a informarnos, a conocer, a sensibilizarnos, a también interactuar con la persona con discapacidad, creo que eso sería muy importante, de modo de que pues en los próximos 3 de diciembre ya no se tenga que estar pidiendo que la inclusión, que la eliminación de la discriminación, que la aceptación. O sea, creo que tenemos que avanzar, y veo que pues no sé, a lo mejor vamos a paso de tortuga, no sé, desde mi perspectiva, no sé qué opinen ustedes. Sí, a ver qué opina Laura. Yo creo que todo se construye así, ¿no? No necesariamente con esa frase, a paso de tortuga, o sea, se me hace poco optimista, pero creo que todo empieza así, ¿no? Dicen que Roma no se construyó en un día. Estamos avanzando, estamos luchando por eso todos en conjunto como sociedad, y sí se está avanzando. O sea, sí creo que no sea tanto como a paso de tortuga. No me encanta esa frase. Claro, es muy importante tener estas perspectivas, porque pues sí, o sea, creo que va a depender también del contexto, ¿no? De donde se viva. También depende también de cómo sea el desarrollo de la persona con discapacidad, de la mentalidad y de la ideología de donde se viva, ¿no? También, entonces, sí influye mucho el aspecto. Por ejemplo, si comparamos el estado de Chiapas con el centro de México, vemos que pues en el centro de México hay muchísimas más cosas y muchísima más información acerca de estos temas de discapacidad, de inclusión. Hay más movilidad de organizaciones, hay más gente con discapacidad preparada con esta información que tan amablemente nos están compartiendo ustedes como invitadas. Entonces, qué bueno, ¿no?, que estemos platicando en este programa acerca de este día, ¿no?, y de estos puntos, tanto de la accesibilidad, de la discriminación, de la inclusión, porque son los que más se viven diariamente. Entonces, sí hay que recalcar estos aspectos y conocer también estas expectativas, ¿no?, que se tiene de una y otra persona. Pero el tiempo se ha ido súper rapidísimo en esta emisión de Una Mirada hacia la Inclusión, así que nos vamos a nuestra primera pausa, pero no le cambies y continúa con nosotros, porque vamos a seguir platicando de este tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de tu FM, platicando con grandes invitadas como la licenciada Laura Jiménez y como Elisabetta Consuegra Ríos, que son invitadas que nos están dando perspectivas distintas, perspectivas muy buenas porque son un complemento, y la verdad es que me está encantando este programa hablando sobre la importancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y conociendo pues las vivencias y todo este tipo de cosas que la sociedad pues también tiene que implementar en el día a día, ¿no? Y entonces, Elisabetta, ¿qué tecnologías y herramientas pueden ayudar a mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad? Hay muchas. Por ejemplo, las impresoras en braille para imprimir libros accesibles para las personas con discapacidad visual. También usar lengua de señas mexicana, adaptar libros con la herramienta de lectura fácil, desarrollar páginas web que de verdad sean accesibles. También hacer videos en lengua de señas mexicana. Pero para mí, la más importante es la actitud positiva y de respeto hacia las personas con discapacidad. Exactamente, tiene que haber una gran actitud. Y desde su perspectiva, licenciada Laura, ¿qué herramientas o tecnologías en el caso de la discapacidad motriz se pueden adecuar para pues hacer la vida un poco más accesible? Sí, bueno, en el caso de las personas con discapacidad motriz, pues también es muy importante la asistencia de otras personas, principalmente parados. Hay dispositivos de control por voz, como las herramientas de Amazon, de Alexa, Google, todos estos, porque pues no nada más es la silla, ¿no? O sea, recordemos que muchas personas pues no movemos la columna, no nos podemos quizás acercar lo suficiente a escribir a un teclado, ¿no? Entonces sí tenemos que interactuar con este tipo de dispositivos a través de comandos de voz, lo que facilita tareas como hacer llamadas, no sé, controlar la iluminación, reproducir la música. Tenemos esta maravillosa hoy en día Alexa, ¿verdad? Que le dice, Alexa, apaga la luz, y pues uno ya en la comodidad de su alcoba ya puede apagar la luz sin tener que molestar a ninguna otra persona, ¿no? Por eso es que hoy en día también muchas personas ya pueden ser totalmente independientes, incluso vivir solas debido a todo este tipo de tecnología, ¿no? Tenemos también estos teclados y ratones adaptados, precisamente. Si no puedo yo alcanzar el teclado a lo mejor de la laptop, pues tenemos los ratones especializados que son ergonómicos, porque también recordemos que esta discapacidad motriz pues afecta a las manos, tenemos las personas cuadriplégicas, entonces estas formas ergonómicas lo ayudan para cómo manejar con los dedos y poder interactuar en estos dispositivos electrónicos, ¿no? No se diga estas maravillosas sillas de ruedas eléctricas como la que tengo yo, que se levanta, se baja, puedo alcanzar la cocina, la alacena, volverla a bajar, recorrer, obviamente no para salir, pero por lo menos puedes ya tener una movilidad en la casa, ¿no? Tenemos también para salir los scooters, otros dispositivos como los que pues comentaba yo, ¿no? Que tuve que adaptar diferentes motocicletas, y todo surgió justamente de una necesidad propia para ir haciendo estos diseños, ¿no? No porque fuera ingeniera ni nada, ahí resaltó mi creatividad escondida. Dicen que a veces cuando nos faltan algún otro tipo de capacidades, se desarrollan otras aún más, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de aparatos o dispositivos de movilidad hacen que uno pueda moverse con mayor independencia. Esto se oye magnífico porque vemos que las tecnologías pues nos resuelven mucho, nos resuelven la vida, nos resuelven la existencia, y entonces hacen que la vida para las personas con discapacidad sea más fácil, como nos comenta la licenciada. Y qué bonito es escuchar, ¿no? Que así surgen los grandes inventos, ¿no? De una necesidad, de algún descubrimiento, de alguna cosa, entonces de experimentar también. Y si no fuera por esas necesidades, pues creo que no tendríamos ahora lo que tenemos, la tecnología, la inteligencia artificial, o las bocinas inteligentes y todos estos aditamentos que día a día van formando parte de nuestra vida. Pero, Elisabetta, en el ámbito educativo, ¿cómo se puede promover la educación inclusiva para las personas con discapacidad?
Qué buena pregunta. Este es un tema que justamente hemos estado platicando varias veces encima. Bueno, mi opinión es que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que tienen las personas que no tienen discapacidad, pero no es poner en un mismo salón a las personas con distintas discapacidades. O sea, por ejemplo, no poner en un mismo salón a las que tienen síndrome de Down con los que tienen discapacidad psicosocial, no sé. Algo que yo aprendí en esos comentarios que hacían en Alianza Cima, que es Sororidad, Inclusión, Mujeres en Acción, que es un grupo de mujeres con distintas discapacidades y aliadas, es que ellas han opinado algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es más adecuado integrar a personas con la misma discapacidad en un mismo salón. Pero yo, que soy pedagoga, me he dado cuenta que es un debate muy complicado. Es un debate pedagógico muy complicado que no se acaba de comprender ni de implantar, porque no es sencillo. Entonces, como dije antes, es muy complicado porque pues se queda más bien en papel, pero a la hora de la realidad, ahí sí ya no es tan sencillo. Claro, desde el ámbito educativo podemos observar tantas cosas que, que todavía hacen falta por mejorar en ese rubro y que necesitan implementarse, ¿no? Y sí es un gran debate si la persona con discapacidad debe estar en un mismo salón que los compañeros sin discapacidad, o es un debate lo de la educación especial si debe continuar o no. Y creo que todas esas esos modelos de educación son importantes, porque la educación especial es fundamental para que la persona con discapacidad pueda desarrollar las habilidades que necesita para poderse incluir en una escuela regular. Y pues también la escuela regular debe ofrecer, ¿no?, una educación inclusiva, de calidad, eficaz, como dice, ¿no?, el término de la inclusión. Pero pues a veces el maestro de grupo no se da abasto. Si tiene 30 alumnos y 2 alumnos con discapacidad, pues ahí parece que se le multiplican los alumnos, porque tiene que o poner atención a los alumnos que tienen discapacidad o atender a los otros alumnos que no tienen discapacidad. Entonces es un rollo. Y justo como lo comentaban en el bloque pasado, la capacitación, creo que ese término es el esencial, el ideal, ¿no?, para que todo salga adecuadamente en este aspecto de la inclusión educativa, ¿no? Y sobre todo en que haya una promoción adecuada. Licenciada, ¿qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral que usted haya conocido desde la perspectiva del ámbito laboral? Bueno, sí, infinidad de desafíos. Tenemos sobre todo, bueno, ahorita platicaba, ¿no?, de la educación. Y entonces, ¿qué hacemos después de que terminan su escuela, ¿no? ¿Qué hacemos ya que terminaron la universidad? Y entonces, ¿ahora dónde busco empleo? Porque si bien es cierto que hay falta de empleo para las personas que no tienen discapacidad, pues hay una tremenda estigmatización justamente para las que sí lo tienen. A menudo las personas con discapacidad enfrentan estos prejuicios que pueden influir en la percepción de los empleadores sobre qué tantas habilidades tienen, ¿no? Y entonces esto lleva a una exclusión en los procesos de selección, en la oferta de puestos. Sienten que va a ser una baja expectativa de desempeño de la persona que van a contratar, porque no saben hasta dónde pueden, y tampoco se toman el trabajo de investigarlo y también de pues darle lo propio, ¿no? Porque si bien es cierto que pues todo con la práctica, y todos tenemos diferentes capacidades, tanto parados, sentados, con discapacidad, sin discapacidad, o sea, eso es un hecho que no tendría nada que ver con el desarrollo de nuestras funciones en una empresa, ¿no? Tenemos también la falta de formación en este personal que emplea a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hay una situación en la que ya se termina, ya tienes un título profesional, pero y luego entonces, ¿qué limita que tú continúes con este avance, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfrentar los requisitos del mercado laboral, los bajos salarios y los trabajos precarios para las personas con discapacidad,
O sea, es una realidad. Hay una baja remuneración, además son temporales la mayoría o por horas. Imagínense si de por sí hay una gran situación de pobreza en este tipo de sectores, pues sin una fuente de empleo, hasta dónde puede afectar la estabilidad económica, ¿no? La falta de conciencia y la sensibilización que existe en este personal, en recursos humanos, para esta inclusión laboral es tremenda. Y sí hay políticas y sí hay programas de inclusión al respecto, pero constantemente las empresas rompen con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los trabajadores no lo dicen, no lo denuncian. Entonces, ¿cómo se va a enterar, sí, las autoridades de este tipo de discriminación, de inconsistencias, de este tipo de arbitrariedades que cometen las empresas, por ejemplo, en contratar a personal con discapacidad solo por horas o en pagarles menos? ¿No? En que puedan desempeñar sus tareas de manera adecuada, o sea, no les interesa tampoco la adaptación del entorno de trabajo que tengan. Entonces, bueno, pues estos desafíos requieren de un esfuerzo continuo. Me gustó mucho lo que comentabas hace rato, que se complementa, ¿no? La parte de Elisabetta, la parte de nosotros. Si trabajáramos juntos, créeme que esta sociedad avanzaría mucho mejor y mucho más rápido. O sea, gobiernos, empresas y sociedad en general podríamos promover una verdadera inclusión y accesibilidad en el mercado. Claro, y todos creo que seríamos más felices, digo yo, en el sentido de que pues no nos sentiríamos aislados y no nos sentiríamos pues fuera de lugar, ¿no? Porque eso suele suceder y muchas personas con discapacidad a veces quizá no denuncian por miedo, por temor de perder el único empleo que tienen, por ejemplo, y por andar denunciando, ¿no? Entonces, muchas veces quizás sea por eso y pues sí, ¿no? Como dice la licenciada, pues también las autoridades no hacen magia, no son magos o genios para saber qué es lo que está uno viviendo en el entorno en el que se desenvuelve uno. Y Elisabetta, ¿qué medidas se pueden tomar para fomentar la inclusión laboral y el empleo de las personas con discapacidad? Antes de contestarte esta pregunta, quiero anotar algo más en cuanto a la pregunta de los desafíos en el mercado laboral. También pasa que existimos personas con discapacidad que tenemos licenciatura, doctorado, maestría, diplomados y pues no hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear nuestro trabajo. Y también hay una bolsa de trabajo que es especialista en esto que se llama www.entrale.org. Ahí las personas con discapacidad pueden hacer su currículum e integrar los ajustes razonables que necesiten, y también lo mismo pueden hacer las empresas. Está increíble. Cuando estuve trabajando en Chocán, ahí estuve ayudando a que las personas asociadas al colectivo tuvieran su currículum. Ahora sí, contestándote la pregunta de cuáles medidas se pueden tomar para fomentar la inclusión laboral y empleo de las personas con discapacidad, pues como dije, que no se ha pensado en crear fuentes de trabajo para las personas que tienen preparación de alto nivel, que pues es necesario que desarrollen sus propias fuentes de empleo, porque pues no está nada padre, no es adecuado, digo, que por ejemplo una persona con licenciatura esté trabajando en un Starbucks. O sea, no estoy diciendo que sea un mal trabajo, no, claro que no. Pero lo que digo es, si estudió, si tuvo la dedicación y el esfuerzo para lograr una licenciatura, es como tirar todo a la basura, ¿no? Uh-huh. Ella necesita desarrollar sus capacidades, habilidades, todo lo que ha aprendido, todo el esfuerzo que ha adquirido para que ella misma se sienta
que ha logrado algo, ¿no? Que se realice como una persona. Claro, que tome esa independencia económica, Claro. independencia laboral, que se sienta identificado con la sociedad y que sea partícipe, ¿no? de todas estas actividades. Y hablando de participación, licenciada, ¿cómo se puede fomentar la participación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la sociedad? Bueno, se me ocurre, no sé, un acceso a la educación adaptada, que la formación de docentes se complemente, mejorar el acceso a los espacios públicos, el transporte, las tecnologías, promover la conciencia, garantizar un empleo inclusivo y condiciones adecuadas. Sería bueno que quizás ya una vez que terminen esta formación puedan ya acceder directamente a una parte laboral que ya desde antes de terminar, ¿no? Así no sé, unos 6 meses antes, el último semestre, ya se empiece a buscar un lugar donde la persona pueda seguir desarrollándose profesionalmente, ¿no? Porque, pues si bien es cierto que estudian, tienen un don, tienen una profesión y tampoco sería justo limitarles ese tipo de sueños y decirle, pues sí, ya terminaste un título, un diplomado, un doctorado, pero pues ahora te vas a dedicar al empoderamiento, ¿no? Si esa persona realmente tiene una pasión, si esa persona le apasiona, no sé, es un doctor y le apasiona salvar vidas, pues bueno, ¿por qué no poder fomentar esta participación desde antes que termine su universidad, desde antes que termine estas prácticas profesionales, ya poder tener un lugar donde puedan ellos seguir desarrollándose en lo que realmente les gusta y les apasiona, ¿no? Porque también eso es muy importante. Si no haces lo que te apasiona y te gusta, tampoco lo haces bien. Entonces, también qué servicio otorgas a las demás personas y entonces nos volvemos a convertir en una sociedad en la que no estamos haciendo todo lo que debemos de hacer. Claro, todos en la sociedad formamos más bien, todos en la sociedad tenemos un rol distinto, pero también tenemos que participar. Y sí, como bien usted apunta, licenciada, y sería muy buena idea que pues se busque con antelación un empleo, una forma de que la persona pues se independice lo más pronto posible. Pero, Elisabetta, ¿qué papel juegan las organizaciones de personas con discapacidad en la promoción de los derechos y la inclusión? Wow, para mí es un papel crucial, ¿eh? Sobre todo si son formadas y gobernadas por personas con discapacidad, porque se ha dado el caso a lo largo de la historia que han habido estas organizaciones, pero han sido formadas por familiares, no han dejado que las personas con discapacidad tengamos un papel ahí, un papel protagonista. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, promover el colectivo Chucán, que es donde yo trabajé, que es gobernada, dirigida e integrada por personas con discapacidad psicosocial. También ahí está Alianza CIMA, que es de lo que donde estamos nosotras, donde nos conocimos, que está integrada por mujeres con distintas discapacidades y aliadas. Y también los familiares pueden participar, pero como ya dije, que con las organizaciones que solamente están los familiares, no está bien, es adecuado y yo diría que es importante, esencial que estén las personas con discapacidad como protagonistas en estas organizaciones. Exactamente, el protagonismo, porque justo también significa el empoderamiento, ¿no? O sea, en ocasiones las personas con discapacidad tienen un papel secundario, como dices, en esta lucha, y pues bueno, no hay mejor persona que pueda decir, no, pues pueden hacer esto, o diseñar estos materiales, o hacer tal cosa. Pues si no se tiene la discapacidad, no, si bien el familiar está contigo, comparte la mayor parte del tiempo y tiene conocimiento acerca de la condición del familiar con discapacidad, pero pues finalmente, o sea, sí es válido, pero creo que quien tendría que estar ahí al frente es la persona con discapacidad, no en este sentido. Licenciada, ¿cómo se puede promover la conciencia y la sensibilización sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad? Podemos promoverla mediante campañas de concientización en redes sociales, en medios de comunicación,
Ahorita hay muchas formas de poder compartir este tipo de actividades. Puede ser mediante eventos inclusivos que promuevan la participación de las mismas personas con discapacidad, y también puede ser mediante promover sus derechos y sus necesidades y hacerlos valer. Y por supuesto, como dice Elizabeth, la colaboración de organizaciones de personas con discapacidad es muy importante, porque ¿quién más que nosotros para poder darles algunas observaciones o ideas de qué es lo que necesitamos para poder estar y convivir en esta sociedad de una mejor forma, ¿no? Excelente. Y ya vamos finalizando con este tema y el programa se nos pasó rapidísimo porque este tema nos da para muchos programas más, pero claro que este programa pues lo estamos dedicando al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que pues estará conmemorando mañana martes. Y entonces, para finalizar, ¿qué se puede hacer para seguir promoviendo la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad después del 3 de diciembre, Elisabetta? Muchas cosas, muchas acciones. Por ejemplo, las familias que tienen algún miembro con discapacidad, pues necesitan brindarle amor y respeto. Por ejemplo, cuando se enseña a los más pequeños a tratarnos con respeto, empleando los términos adecuados al hablar sobre ellos, no esconder o encerrar a las personas con discapacidad. No se trata de excluirlas por ser distintas, sino aceptarlas, convivir con ellas con igualdad. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta aquí en muchas partes de Latinoamérica es el Teletón. Es que no somos personas sujetas de caridad, tampoco de lástima. Al contrario, somos sujetas de derecho. Y esto significa que necesitamos, y no solamente necesitamos, tenemos todo el derecho de exigir y crear nuestras fuentes de trabajo, de podernos casar, de poder viajar, de estudiar, por ejemplo, lo que ha hecho Laura me sorprende, todo lo que ha dicho es interesantísimo, porque no nada más es una persona con discapacidad, también es una mujer. Y con esto quiero decir que a veces es más difícil que las mujeres con discapacidad tengamos acceso. Entonces, a todo, acceso a todo. La lucha es más fuerte, más, como que más rompedora de barreras que los hombres. Por supuesto, sí, hemos conocido a lo largo del año historias de vida de mujeres con discapacidad y nos damos cuenta de las luchas que llevan por la discapacidad y bueno, también por ser mujeres, ¿no? Entonces hay como un doble desafío y un triple trabajo, ¿no? Y licenciada, para cerrar esta pregunta le hacemos, ¿cómo se puede mantener la conciencia y la sensibilización sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad a lo largo del año? ¿Cómo podemos hacer que se garanticen estos derechos? Principalmente creando un plan de acción anual, primeramente mensual, bimestral, semestral, revisarlo, promover la conciencia, la sensibilización, pero no solamente en cuanto a las personas con discapacidad, también desde nuestras trincheras. Cada uno de nosotros tenemos no que poner nuestro granito de arena, poner absolutamente y todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en realizar estas acciones día a día, día a día. Ahora yo, ¿qué puedo aportar para ayudarme y para ayudar a las demás personas? Porque estamos nada más expuestos, estamos nada más a tenme empatía, dame, hazme, ayúdame, ponme. Y la realidad es que eso no va a avanzar de esa manera. Tenemos todos y cada uno, día a día, para que a lo largo del año se mantenga, mostrar todo este tipo de alianzas, todo este tipo de actividades inclusivas, toda esta participación, para que podamos conjuntamente vivir en una sociedad donde todos nos desarrollemos plenamente y con todos los derechos
que a todos y a cada uno de nosotros nos acontece. Excelente, magnífico, de verdad, este tema me gustó muchísimo. Lo abordamos de diversas vertientes, desde el activismo, desde el derecho. Y Elisabetta, no me quiero despedir sin agradecer tu tiempo, tu participación aquí en Radio Imer, La Voz de Balún Canán, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Y para cerrar, ¿algún mensaje que nos quieras dejar para este 3 de diciembre? Pues algo bien importante, no mirar con asco a las personas con discapacidad, sino convivir con ellas, porque somos personas también. Como dijo Laura, o sea, estar todos los días. Yo veo que son batallas, pero tampoco hay otra cosa, no somos modelo de inspiración, somos ejemplo de vida. Hay que continuar con la incidencia en todos los ámbitos, informarse, seguir programas que generan verdadera inclusión, como a mí hay uno que me gusta mucho que es 80 millones en el Canal 11 y también Lucy, el tuyo. Es increíble cómo generas tu inclusión a partir de tu programa, cómo generas incidencia, conocimiento con los invitados que tienes. Y te agradezco el haberme invitado. Gracias. Y conocer a Laura también. La verdad que sí, a mí me enorgullece la calidad de invitados que tenemos, toda la experiencia que nos comparten, como tú, como la licenciada Laura Jiménez, a quien igual le agradezco y aprecio mucho la aceptación a la invitación de participar en esta emisión de Una Mirada hacia la Inclusión. Licenciada, agradecerle su tiempo y también todos los conocimientos en materia de derecho que nos compartió. Y pues también algún mensaje que nos quiera dejar para concluir este programa. Claro, pues el 3 de diciembre nos invita a mirar más allá de las barreras físicas y sociales y a reconocer que la discapacidad no define a una persona. Es un llamado a derribar prejuicios y construir un mundo donde la equidad, la dignidad y la participación sean realidades para todos. Al conmemorar este día, recordamos que cada individuo tiene un valor único que enriquece nuestra sociedad y que la verdadera inclusión solo se logra cuando todos, sin excepción, tienen las mismas oportunidades de vivir, de soñar y de crear. Y agradezco muchísimo haberlas conocido y que nos puedan dar estos espacios para poder expresarnos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ambas, de verdad me gustó mucho el programa, la compañía se fue súper rapidísimo. Y bueno, pues yo me despido de ti, estimada audiencia de Radio Imer. Gracias por sintonizar esta emisión tan importante y pues nosotros vamos a continuar a seguir dando una mirada hacia la inclusión. En locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Y pues como siempre, invitarte a que nos sigas en todas nuestras emisiones todos los lunes en punto de las 15 horas 3 de la tarde, hora del centro de México. Y ahora sí, te espero en la próxima emisión. Buenas tardes. Radio Imer, La Voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada hacia la Inclusión.